Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Que vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, te damos por este precioso día que nos has regalado, Padre mío. Gracias por los que han podido venir, Señor, a esta casa donde tú debes ser resaltado y nosotros ser instrumentos de tu gloria, Padre mío, porque somos instrumento tuyo, vasijas de barro, que queremos hacer lo que nos corresponde hacer. Pon las palabras adecuadas en mi boca, Señor mío, y también ábrenos el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Estamos, hermanos, desarrollando el libro de Marcos, versículo por versículo. Y hoy nos corresponde 2 versículos. Gabriel me preguntó, 2 versículos. No, tiene que haber más. Mi hermano Fabricio también me dijo, 2 versículos, pastor. Sí, 2 versículos. Y van a darse cuenta que 2 versículos bastan también para no perder un contexto. Y vamos a empezar, hermanos, definiendo la palabra tentación. Tentación, ¿cómo lo podemos definir en palabras sencillitas y que no se nos olvide? Impulso a hacer algo que es inconveniente. Y por eso que está ahí en verde. Impulso a hacer algo que no me conviene. Y hermanos, nunca, por eso que está en signo de admiración, hay buenas tentaciones. Jamás. Nunca. Tentación es tentación. Y siempre la tentación se hace en un momento oscuro. En un momento donde nadie me ve. Nunca vas a ser, voy felizmente hoy a ser tentado y a placerme en la tentación. Nunca son buenas, hermanos queridos. Ni aún viendo esta imagen. Me encantó cuando vi ese perrito. Hermano, ese perrito quiere comerse la galleta. Sí o sí, la cosa es que él está chiquitito. Y él dice, no alcanzo, pero su mirada, a parecer que se ve medio desviado sus ojos, ellos son así. No sé, no es visco. Él está fijándose en esa galleta, yo me la voy a comer. En algún momento, hermanos, él va a empezar a saltar. No llega. Llegará un momento que empezará a sacar la lengua. Algo va a hacer, hermanos, algo va a hacer. Y lo más probable es que empiece a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y los que tenemos mascotas sabemos que un perro cuando llora te desgarra el alma. Allá en Panamá tenemos 4 ahorita. Sí, 4. Pronto seremos 3. No porque se va a morir, estamos ayudando a alguien a cuidarlo. Y nos mandan los videos de la perrita llorándonos. Y te provoca agarrar el carro e ir allá a estar con ella. Y hermanos, la tentación es algo que siempre va a estar a la orilla de la esquina en todo momento. La tentación va a estar aquí. Y si te la saltas, aquí hay otra, y acá hay otra, y acá hay otra. Estamos rodeados. Y si tu mirada no está viendo a Cristo y ve a la tentación como el perrito que está allí, va a ceder y va a caer. Por eso que nos corresponde, huye. Huye, porque si juegas con fuego, te vas a quemar. Y nuestro Padre Celestial nos dice que, oye, tranquilo, yo comprendo, yo estuve allí. Así que no puedes decir que no te comprendo, yo estuve allí. Y bíblicamente el Señor nos da la salida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice así lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna, y esa ninguna, subráyalo, ponle un círculo, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué versículo tan clave, qué versículo tan hermoso. Tendré tentaciones, sí, humanas, no sobrehumanas, porque si hubieran sido sobrehumanas, hermanos, ninguno pasa. Entonces son humanas en primer lugar. Pero fiel es Dios, que al lado de la tentación está la salida.
exit, salida. Pero al final tú tomas la decisión. El perrito que vimos en pantalla, él puede decir en algún momento, ¿sabes qué? Yo sé que esta galleta no me conviene porque después no me sacan a pasear, me retiro. Pero él tiene cara que va a ceder a eso. Él va a querer llegar a la casa y no comer. Él quiere la galleta. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, queremos hacer mal. El apóstol Pablo decía, yo quiero hacer las cosas para el Señor, pero me gana la carne. Y esa lucha, hermanos, que es constante, diaria, es fuerte. Y si tú crees que con tus fuerzas o con mis fuerzas vamos a lograrlo, la respuesta es, no lo vamos a lograr. Se logra con el ánimo del Señor. Se logra teniendo esa relación con el Señor. Porque, hermanos, vamos a ceder. Y la salida que está ahí mismo al ladito, no la vamos a ver. Y vamos a aprender eso hoy. 2 puntos importantes que vamos a aprender. Hemos titulado el mensaje de hoy, Entre fieras y ángeles. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Y este es el pasaje que vamos a predicar. Dice así la palabra del Señor. Ahí está en sus Biblias. Lo tengo apuntado aquí, pero búsquenlo en sus Biblias. Dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Cómo está copiada esa palabra, hermano? Espíritu, ¿con E minúscula o con E mayúscula? E mayúscula. O sea, el Espíritu de Dios impulsó a su Hijo al desierto. ¿Ok? ¿Estamos claros? Verso 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, punto y coma, ajauto, y los ángeles le servían. Solamente ir leyendo estos 2 versículos, haciendo un paréntesis de cómo escribe el apóstol Marcos. Ya ustedes saben cómo escribe, ¿verdad? Tosco, directo al grano, tipo romano. ¡Pam! El Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí fue 40 días tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y ángeles. Ya, 0 detalles. Quiere marcar la esencia de lo que estaba pasando mi Padre Celestial por medio de su Hijo. Y este fue el primer punto que el Señor me regaló, basado en el versículo 12. El Espíritu nos impulsa. Pero vamos a agregarle algo más. La carne también me impulsa. Por eso que está en verde. El Espíritu nos impulsa. Hermanos, hay veces que estamos pasando por situaciones que el Señor hizo que pasáramos por esas situaciones. ¿Me están siguiendo? O sea, el Señor me llevó. Y yo digo, Padre, ¿pero qué hago aquí? Yo no quiero estar aquí. Pero cuando pasa dicha situación, tú dices, wow, Señor, esto me ayudó a madurar, me ayudó a perfeccionarme, me hace mejor hijo, me hace mejor hija. Ya entiendo el porqué. Pero hay veces, hermanos, que el Espíritu no me está impulsando a hacer eso. ¿Quién me está impulsando? La carne, mi yo. Entonces, cuando estamos en el meollo del asunto, luego, cuando todo se acaba, decimos descara oración. Oye, lo que me pasó es que Dios lo permitió en mi vida. Yo de verdad estuve aquí en esta situación complicada y bueno, se hizo la voluntad de Dios. ¿Qué tú estás leyendo? ¿Cómo que se hizo la voluntad de Dios? Ejemplo, vengo yo manejando para Gorgona, se me explotó las llantas, me choqué el carro, pérdida total. Pastor, la voluntad de Dios fuera que se chocara y perdiera el carro, pérdida total, no se preocupe. Y cuando averiguan por qué se le explotó las llantas, tenían las 4 llantas lisas, tenía en vez de 4 tornillos, 3 tornillos, tenían los pelos afuera de la llanta. ¿Fue la voluntad de Dios que se explotara la llanta? ¿O fue mi negligencia que se hizo que se explotara la llanta? ¿Están viendo? Entonces a veces estamos revolcándonos en la tentación y cuando estamos con las consecuencias, el Señor permitió que esto pasara en mi vida para yo aprender la lección. Mentira. Gloria al Señor que el Espíritu nos impulsa
a ciertas situaciones que no queremos estar. Pero también mi carne me impulsa a lugares que no tengo que estar. Y yo voy porque cedí a la tentación. Dos cosas muy distintas. Vamos a buscar, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Primer versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria hay ahí, hermano? Golpeado, consecuencias del pecado. Señor, tú sabes que fue tu voluntad. ¿Qué gloria tienes si tú estás pecando? Te estás mereciendo las abofetadas. No hay nada de gloria. Siga leyendo. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Wow, qué diferencia, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que vamos a estar haciendo lo bueno y el Espíritu nos impulsa a un lugar donde no queremos estar. Y llámese economía, llámese salud, llámese en un ambiente que no se glorifica al Señor. ¿Yo qué hago allí? El Espíritu te impulsó allá. Pero hay veces que tú estás en un lugar donde nadie te impulsó. Tu carne, tu pecado, tu deseo de ceder a la tentación te llevó allá. Y cuando estamos allá recibimos golpes, consecuencias. Y luego, después de ese golpe, regresamos a los pies de Cristo, pero ya con consecuencias. Gloria al Señor, que el Señor nos restaura. Y nosotros no podemos juzgar a nadie, porque en algún momento yo me puedo equivocar como tú te puedes equivocar. Lo principal es restaurarse. Pero la palabra de Dios dice, no vayas para allá. No cedas, no cedas. No cedas. Y ojalá que no se vayan en el carro diciendo, ¿qué predicó el pastor de un perrito que quería comerse una galleta? Pongan atención, que se le quede la imagen y los versículos bíblicos. Verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Y ahí puedes poner tu nombre. Para esto fui llamado, Ricardo Fernández, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Gloria al Señor. Y entramos nuevamente a la clase de la vez pasada, la prédica de la semana pasada. Mi Cristo, mi Padre Celestial, se bautizó porque quería darnos el ejemplo. Él no tenía necesidad de ser bautizado y lo hizo para dar un ejemplo a ti y a mí para hacerlo. Mi Padre Celestial se despojó de sí mismo, se hizo siervo, hombre semejante a mí y no pecó para que yo siguiera sus pisadas. Así que, hermanos, cuando estemos con la tentación al frente, que es extremadamente placentera, recuerda que el Señor estuvo allí, porque al lado está la salida. Y Él comprende cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Lo comprende 100%. Tú sabes por allí que hay una teoría muy animal, terrenal y diabólica, que cuando Jesús estaba siendo glorificado, Él gritaba de dolor, pero Él no dolía, porque era el Hijo de Dios. ¿Tú te imaginas eso? Mi Jesús, donde tú y yo, por la sangre de Él tenemos acceso, Él hacía ¡ah!, pero no le dolía. O sea, un actor. Se hizo hombre al igual que tú y yo. Fue tentado al igual que tú y que yo. Lloró al igual que tú y que yo. También se enojó al igual que tú y que yo. Pero ¿cuál fue la diferencia? No cedió al pecado. Y por eso que tenemos que seguir sus pisadas, su gran ejemplo. ¿Y qué nos dice el libro de Santiago cuando el Espíritu no nos envía a ciertas circunstancias, sino que mi carne me lleva allá? ¿Se acuerdan cuando predicamos el libro de Santiago? Vamos a buscarlo, capítulo 1, versículo 12 al 15. El versículo 12, hermanos, yo le tengo asteriscos porque está relacionado cuando el Espíritu nos impulsa. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. Punto sencillo. Si yo no cedo, a pesar que el Espíritu me impulsa a un lugar que no tengo que estar, seré bienaventurado y tendré esa corona de vida que Él promete. ¿Qué pasa cuando entonces cedo a la carne? Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hermano, el Señor no tienta a nadie. Cuando el Espíritu nos impulsa a ciertos lugares, es para que tú y yo crezcamos espiritualmente. Hermanos, necesitamos pasar por el fuego para poder madurar. Necesitamos ser humillados para saber que dependemos del Señor. Necesitamos pasar por circunstancias que no queremos pasar para recordar que tú y yo no somos nada sin Él y que necesitamos de Él 100%. No como cuando la persona que se bautiza se saca la cartera y se bautiza y la cartera se queda afuera. ¿Por qué? No, yo salvo todo menos mi billetera. Eso es mío. Muere entero, resucita entero. Entrégate al Señor 100%, hermano. No a medias. Y cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que el Señor no está con una lupa quemándonos. Y necesita que tú y yo pasemos por ciertos lugares para ver a su hijo maduro y que pueda consolar a otros. Cuando una persona ha pasado por cáncer y el Señor le da una nueva oportunidad, esa persona puede consolar a otro que tiene cáncer y decirle: te comprendo 100%. Y si tú te vas o te quedas, es porque el Señor lo está permitiendo. Permíteme compartirte del Señor, porque el Señor me permitió pasar por donde tú estás y consuelas. Pero el Señor no te da el cáncer para que te quiere tentar. Mi Dios no es así. Mi Dios quiere que maduremos espiritualmente. ¿Y cómo maduramos, hermano? A punta de golpe. Como tú eres un jugador profesional de fútbol, a punta de práctica. Pero si no practicas, jamás serás profesional. Jamás podrás aplicar la Biblia como debe ser si no la lees. Jamás podrás crecer espiritualmente si no te congregas. Jamás podrás ser un siervo inútil que cumple su ministerio si no sirves al Señor. ¿Qué esperamos? Da el paso, hermanos. Él ya lo hizo todo. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, verso 14, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Así que, hermanos, ahí vemos cómo el Señor nos regala en ese versículo 12 dos puntos de vista. Segundo lugar, Satanás tienta, mi carne también. Hermano, Satanás va a tirarte a matar con todo, con sus huestes celestiales de maldad. Él está organizado. Y Satanás nos va a tirar a matar. Nos va a tirar a matar. Pastor, no diga eso muy alto, yo no quiero eso. Hermano, si tú eres luz, las tinieblas quieren luchar contra la luz. Pero las tinieblas jamás vencerán a la luz. Porque tú puedes estar en un lugar todo oscurito y prendes un fósforo y de una vez resalta la luz. Así es mi Padre Celestial. Y Satanás, con sus huestes espirituales de maldad, te va a querer a ti y a mí en el piso y te dirá: no te congregues, no leas la Biblia. ¿Qué haces sirviendo al Señor? ¿Viste cómo amaneció? Qué rico la lluvia. Arrópate. Hermano, yo no me quería levantar hoy, de verdad. Entonces yo miraba el vidrio y la brisita así.
patéate, Richie, patéate. Y me pateé. Simbólicamente, hermano, no me pateé físicamente, ok. Simbólicamente me levanté y me dio mucho placer estar en la escuela dominical, alabar al Señor y ahora predicando. Qué bueno no haber cedido a la tentación. Pero hermanos, a veces me quiero quedar dormido. Y cuando me toca venir de la ciudad para acá, a veces voy... ese cuello de botella después de la autopista. Señor, en este momento ver por tu iglesia. Llévanos, Señor, llévanos, porque este tranque está fuerte. Y mi esposa ve las redes sociales y dice: mira, mi amor, hay una pareja que se quedó 3 horas en Capira. Te reprendo, Satanás. Y todas esas cuestiones. Y uno cede. Pero no cedamos, hermanos. Porque también mi carne me tienta. Y cuando te quedas dormido y arropado, tenemos el descaro de decir: Satanás ganó. Satanás ganó. Tu concupiscencia ganó. Mi carne. Son 2 cosas distintas. Así que, hermanos, Satanás siempre va a estar allí. Y tú y yo vamos a estar entre fieras y ángeles. Las cosas del mundo y las cosas del Señor. Verso 13, vamos a leerlo nuevamente, de Marcos 1, dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y vamos a ampliar esto, hermanos. Satanás va a atacar de 3 formas. Ahí están las imágenes, hermanos. Los emojis, ¿cómo se llama eso? Él ataca con tus ojos, él ataca con tu carne y él ataca con la vanagloria. Esa es la forma que Satanás va a atacar. Carne, ojos, vanagloria. No importa el orden, te va a atacar de esa forma. Siempre. El Señor nos ha dado la respuesta aquí en las Sagradas Escrituras. Siempre va a atacar de esa forma. Así que, hermanos, en guerra avisada no muere soldado. ¿Cómo mueren el montonón de soldados? Yo sabía que era por la carne, no sabía la vanagloria. Mentira, estaba en la Biblia. Cediste. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a buscar, hermanos, Primera de Juan. ¿Se acuerdan que esa carta la predicamos versículo por versículo? Busquen Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y aquí Juan nos dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Así que, hermanos, tú y yo no amamos el mundo porque somos hijos de Dios. Estamos separados para vivir en santidad. Esta misma carta me dice que cuando me equivoco pido perdón. Así que no debemos amar la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice así: porque todo lo que hay en el mundo, verso 16, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, y la vanagloria de la vida, número 3, no proviene del Padre, sino del mundo. Y me encanta esta parte final, 17, y el mundo pasa. O sea, esos deseos carnales, esos deseos de los ojos, esa vanagloria, la vida pasa. Y la tentación es así: un par de minutos de placer y te tiraste todo el testimonio por minutos de placer. El mundo pasa, y dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero permanecer para siempre si aborrezco las cosas del mundo. Si cedo, entonces, ¿qué pasa? Estoy en un grande lío. Y mi testimonio se va a ir al piso. Y tendré consecuencias. Y esas consecuencias no podemos decirle: el Señor permitió que se hiciera su voluntad. Mentira del diablo. Cediste a los deseos de la carne. Y en vista, hermanos, que nuestro amado Marcos, que es el que estamos predicando, es muy cortante, muy tosco, vamos a darle un toque a la historia que estamos leyendo del versículo 12 y 13. Búsquese Lucas capítulo 4 y se van a dar cuenta, hermanos, que en muchos pasajes
que vamos a estar predicando en esta preciosa carta de Marcos, vamos a hacer comparación con los otros evangelios para ampliar lo que quiso decir Marcos. Marcos no lo hizo por pereza. Recuerden el contexto en la introducción de la primera prédica cuando iniciamos este libro. Él habla como romano, y el romano es 2 más 2, 4, punto. Así que vamos a darle un toque aquí. Y aquí estamos viendo cómo lo que leímos en primera de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se plasman en la tentación que recibió Jesús por parte de Satanás. Verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Vieron que Marcos lo mencionó? Aquí hay un poquito más de detalles. Verso 2. Por 40 días y era tentado por el diablo. Igualito Marcos lo dijo. Aquí cambia diablo por Satanás. Significa lo mismo. Pero mira el detalle que agrega Lucas. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y yo tengo aquí subrayado, tuvo hambre. Satanás, hermanos, ataca en todo momento. Pero ¿sabe dónde va a atacar más? Cuando tú y yo estamos débiles. En el momento que Él te va a atacar, Él sabe que estás débil. ¿Y cómo lo sabe? ¿Porque es omnisciente y omnipotente? No. Él es igual que tú y que yo. No sabe ni lo que pasa en el siguiente minuto. No lo sabe. Pero ¿cómo se da cuenta? Porque Él acecha como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando te acecha simplemente te agarra la mirada y te dice, no está leyendo, no se está congregando, mira cómo se comporta, mira cómo camina. Este es el momento para comérmelo vivo. Y por ahí te agarra. ¿Por qué no tentó al Señor con más fuerza en el día 13 o en el día 2? Porque el Señor no tenía hambre en ese momento. Él estaba concentrado, pero recuerden que era humano. Y cuando Satanás dice, te voy a atacar, es cuando tuvo hambre. En el momento de debilidad. Así que, hermanos, si estás medio débil en el Señor, cuidadito, porque tienes al diablo, a Satanás, ahí mismito a punto de comerte vivo. Y te dejarás comer, porque se darás a la carne tus propios deseos. Sigamos leyendo, verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, siempre la duda. ¿Tú eres cristiano? Sí, soy temeroso del Señor. ¿Tú estás seguro? Te iría mejor. Mírame a mí, yo no conozco al Señor y me va mejor que a ti. ¿Tú estás seguro que tú eres cristiano? Ahí. Y si estás débil, ¿te lo crees? Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué deseo es, hermano? Los deseos de la carne. Ahí está el número 1. ¿Y qué dice el Señor? Jesús respondiendo dijo, escrito está. Gloria al Señor que dice, escrito está. Pudo haber dicho, yo digo, mi papá dice. Escrito está. Siempre dándole lugar a las Sagradas Escrituras. Donde tú y yo está depositada nuestra fe. Las Sagradas Escrituras. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La tentación, la salida, el Señor tomó la salida. Y lo llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ponte en esa situación. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero lo doy. Si tú postrado me adores, todos serán tuyos. ¿Qué tú haces en la iglesia? Vente para acá.
y vas a ver que si vienes para acá, te ganas esto, esto, esto y esto. Dale. Ven. Y si es la persona del sexo opuesto, más fácil caes. ¿Por qué ponen a ciertas chicas de cierto estándar a entregar propagandas? Cambia tu llanta en los semáforos. Cambia tu llanta. Estamos en oferta. Paga 3 llantas y llévate 4. ¿Y cómo están? Prácticamente sin ropa. Y tú tienes las llantas nuevas, pero tú paras. Baja la ventana. Hola, ¿cómo está? ¿Me puedes ampliar más la información? No te pitan, hermano, porque el que está atrás dice, muévete que yo también quiero conocerla. Y hermano, y cuando subes la ventana, ni se acuerdan de que paga 3 y llévate 4 llantas. Querían ver al monumento de muchacha que estaba allí. Ahora me van a decir que no. Me van a decir que no. Es así la técnica. Y también, hermanos, hay del opuesto, unos tipos todos musculosos, también más hay por allí. Si quieres que le lave el carro. Sí, mi carro está sucio y está limpiecito. Cedemos de forma boba. Es sutil. Y aquí Satanás llevó a un lugar alto. ¿Vieron el versículo 5? A un monte alto, o sea, para que viera bien todo lo que iba a recibir. Pero adórame. Esa es la consecuencia. Y dice el Señor en el verso 6, le dijo al diablo, a ti te daré, verso 7, si tú postrado me adores, todos serán tuyos. Verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué deseo estamos viendo aquí, hermano? Lo de los ojos, lo que nos reveló Juan. Verso 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Vanagloria de la vida. Y agarrando un versículo fuera de contexto, y le cortó un pedacito. Él estaba citando el Salmo 91. Vieron que el diablo también conoce la Biblia a su manera. Pero ¿cómo tú vas a decir que está fuera de contexto si no la lees? ¿Y cuál es la vanagloria? Oye, tienes razón, Satanás, yo soy hijo de Dios. Voy a tirarme para que veas cómo vuelo con los ángeles. Muerto. Nadie lo apañó. Y si no había una sana doctrina, dicen así, se murió. Algún pecado oculto tiene. O la otra, por eso que no voy a la iglesia, porque todo es mentira. Por los dos lados se blasfema el nombre de Cristo. Por la mera vanagloria de la vida. Y dice el verso 12 y 13. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado por toda tentación, se apartó de él, punto. ¿Qué dice ahí? Por un tiempo. Por un tiempo. Hermanos queridos, de doctrina, ¿qué podemos decir? Ahí está. Escrito está. Ya. Escrito está. Esa es la doctrina que tú y yo debemos descansar. Satanás nos va a tirar a matar, sí. Vamos a ser victoriosos si nos amparamos en las Escrituras. Amén. Es una verdad que no podemos dudar. Y cuando venzamos la tentación, no te sientas victorioso. Más adelante volverá a atacar. Porque las tinieblas siempre quieren apagar a la luz. Nosotros donde vayamos, hermanos, vamos a impactar. Donde vayamos vamos a poder, por medio del Señor, ser instrumentos para que esa persona pase de muerte a vida. Así que, hermanos, no nos desenfoquemos. Y siempre di, escrito está. Ustedes nos siguen al pastor Ricardo Fernández. Ustedes siguen a Cristo.
y yo podré fallarles. Y les voy a fallar en algún momento. Pero mi Padre Celestial no falla. Fíjate en Él. Ampárate en Él. Y cuando tu mirada está puesta en Él, podrás decir tranquilamente, escrito está. Y de eso se trata este mensaje de hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque somos bienaventurados el ser esos hijos de Dios. Gracias, Señor, porque me amaste a pesar de lo malo que fui. Me amas a pesar de lo malo que soy. Y me amarás porque tú no cambias, Señor. Gracias, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo amado, tu único Hijo, para rescatarnos, Señor. Y fue tentado directamente por Satanás. Y no se dio a la tentación porque Él se amparó en ti. Se amparó en tu palabra. Y si Él fue tentado, ¿cuánto más yo? Padre, hoy rindo mi vida a ti, reconociendo que soy débil. Reconociendo, Señor, que muchas veces he cedido a la tentación y he tenido consecuencias que pude haber evitado si hubiera estado firme en ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres el Dios de las 1000 oportunidades, el Dios grande de misericordia, donde basta con decir perdóname de corazón y tú me perdonas y me limpias. Pero me dices, sigue mi mirada, sigue mis pisadas, porque separado de mí no puedes hacer nada. Gracias, Padre, porque a veces el Espíritu nos lleva a situaciones donde es necesario que pase por el fuego, donde es necesario que sufra, Señor, para poder madurar y estar a la altura del varón perfecto que eres tú. Señor, yo no quiero ceder a mi carne, a la concupiscencia, Señor mío. Quiero seguirte siempre. Y gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y corta cualquier tipo de pensamiento y penetra cualquier tipo de corazón. Te amo, Señor, de todo corazón. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Y gracias, Padre, porque ya mostraste el camino donde tengo que andar. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Gracias, Señor. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.